Muy buenas tardes, estimados hermanos, hermanas, pastores también les saludo en el nombre del Señor Jesús, esperando que ustedes estén bien. Nosotros, gracias al Señor, también estamos bien, siempre preocupados y orando también por aquellos que han tenido pérdidas en estos días. Así que esperamos que el Señor sea trayendo la paz y el consuelo por el norte nuestro pastor Zenón Aburto y también en el sur nuestra pastora Sandoval. Que el Señor bendiga a cada una de esas familias. Tenemos delante de nosotros nuevamente este estudio de la palabra del Señor con un título y un tema bastante interesante, no conversado, no hablado mucho en la iglesia, pero hoy nos toca estudiar el libro de Levítico y tenemos lección en todos los capítulos. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno a este tema y así aprovechar el tiempo que Dios nos da. Oramos delante de su presencia. Padre Celestial, Dios amado, misericordioso Dios, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor, estar delante de tu presencia. Invocamos tu nombre, pidiéndote, Padre amado, que nos ayudes, nos abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender esta tu palabra. Te rogamos, Dios mío, tu bendición y la dirección de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, ya hemos orado, descansamos en Él, nos disponemos en sus manos para tratar esta lección que tenemos. El título de la lección número 12 para este domingo 24 de marzo dice leyes sanitarias. La lectura bíblica está en Levítico 12 del 1 al 8, que vamos a leer inmediatamente en nuestras Biblias. Entonces dijimos Levítico 12 del 1 al 8. Este es el capítulo más corto de Levítico, así que esperamos que así también sea este estudio. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hasta allí la lectura bíblica de este tema que nos toca en esta semana estudiar. Bien, como introducción, en realidad tengo que decir que estamos en el tercer tema de Levítico, en realidad, eh, en las leyes de limpieza y santidad. Ya vimos que Dios es santo y trata con un pueblo santo. Eso siempre hay que tenerlo presente. Vimos también las leyes con respecto a la comida. Vimos también la ley, ahora vamos a ver la ley de la maternidad. Todas estas leyes tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas leyes de limpieza y santidad. La comida fue la semana pasada, hoy veremos la ley de la maternidad, después estaremos viendo la lepra como un tipo de pecado, finalmente la ley sobre la purificación del leproso, y en el capítulo 15 vamos a volver a tomar estas leyes que tienen que ver con las personas, que son los fluidos corporales,
los fluidos corporales. Entonces, el Señor nos ayude. Veremos entonces ahora la impureza relacionada con la reproducción. Ya vimos y ya hemos leído acerca, como dice el capítulo 1, que Dios le dice a Moisés Dios le dice a Moisés que le hable al pueblo de Israel y le diga que cuando la mujer conciba y dé a luz un varón, será inmunda. Entonces lo que vamos a ver son las impurezas relacionadas con la reproducción. Esto está, como digo, en el capítulo 12, con solamente 8 versículos, y también vamos a estar revisando en semanas posteriores la necesidad de purificarse, y tiene que ver con los fluidos corporales, la menstruación y también la emisión de semen. Así que son temas, como digo, que no se tocan, no se conversan mucho en la iglesia, pero están aquí en la palabra del Señor y nos dejan una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que decir que la reproducción en sí misma no es pecado. Cuando una mujer da a luz un hijo, no es pecaminoso y no es pecado. De todas maneras, según la ley, queda impura, pero ceremonialmente no es que sea impura porque es una pecadora, no. Eso hay que tenerlo sumamente claro. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que en el libro de Génesis, en el capítulo 30, sin ir más lejos, encontramos, ¿no es cierto?, que Dios mandó eso, mandó que la, la mujer o la raza humana se multiplicara, que concibiera hijos, eh, que realmente ella se iba a salvar criando hijos y teniendo hijos. Entonces, la orden era que se multiplicaran sobre la tierra. Por lo tanto, no puede ser un pecado aquello que Dios mismo ordenó. Entonces, eh, en realidad, el tener un hijo para toda mujer hebrea, para toda mujer israelita, era una ocasión para contentarse, para regocijarse, para estar contento que Dios le había bendecido con un hijo o una hija, porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces, no podemos mirarlo como un pecado, como una falta cuando llega el alumbramiento. Como digo, entonces no era pecado, pero debía de purificarse. O la pregunta sería, ¿por qué tenía que purificarse? ¿Ya? Algunos eruditos, alguna gente entendida en realidad, lo relacionan con la caída del hombre, específicamente por la caída de la mujer, porque fue ella quien fracasó primero, fue ella quien desobedeció y cayó en pecado, e hizo también que su marido, que Adán, también él siguiera el mismo camino de pecado que tanto dolor le trajo a ellos como familia y bueno, a la raza humana. El pecado entró por un hombre y por ese hombre entró la muerte también. Entonces, aquí podemos ver que algunos lo relacionan con la caída del hombre, con la maldición que cayó sobre la mujer. Recuerde que le dijo, con dolor parirás o darás a luz a tus hijos. Entonces en Génesis, en el libro de Génesis 3:16, no lo había leído en realidad. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, voy a buscarlo acá, versículo 16, precisamente dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces ahí, como digo, tenemos esta consecuencia, esa consecuencia del pecado, y la mujer tomó una parte bastante dura, ¿no? Dolorosa también. Entonces algunos lo relacionan precisamente que la mujer tenía que purificarse cada vez que tenía un hijo. En realidad, todo lo que estaba relacionado
con la procreación se consideraba como algo impuro, como algo impuro. Entonces, como podemos ver en este pasaje, en este texto que nosotros tenemos aquí, era necesario que la persona se purificara según las reglas, según la ley que está aquí estipulada, vuelvo a decir, en Levíticos 12 y también en Levíticos 15, ¿ya? De alguna manera, eh, considerando lo que acabo de decir en cuanto al alumbramiento, en cuanto al nacimiento, David mismo dijo que en pecado me concibió mi madre, decía en el Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Eh, no que su madre o que su nacimiento haya sido producto de una relación ilícita de su madre. Lo que él está tratando de decir en ese texto, que los genes se transmiten, el pecado se transmite de generación en generación, de alguna manera de padres a hijos, en este caso la madre, porque la madre es la que tiene a los hijos, de ella hemos nacido todos. Entonces, eh, como digo, no fue una relación ilícita, sino que la herencia pecaminosa fue recibida en la procreación. Cada vez que hay procreación, cada vez que alguien da a luz, lo que está haciendo está trayendo a un ser humano al mundo, y es un ser humano pecador, aunque sea un bebé, ¿no? Aunque sea, trae ese germen del pecado, podríamos decir así. Si no conoce a Cristo, de seguro va a ser un corazón corrompido, porque todo corazón del hombre es inclinado al mal desde su mocedad. ¿Ah? El hombre solamente piensa en lo malo, lo trae allí como en la sangre, en la sangre. Entonces, por eso que es necesario, como dice el título acá, la purificación de la mujer después del parto, ¿ya? Ese es el título de la primera parte. En los versículos 1 y 2 que hemos leído nosotros acá en Levítico, en los versículos 1 y 2 es donde Dios le habla precisamente a Moisés. Antiguamente o anteriormente habíamos reparado que Dios le habló a Aarón. Dios le habría hablado a Aarón. Pero ahora Él le habla a Moisés y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, ¿ya? La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda. 7 días, conforme a los días de su menstruación, la mujer será inmunda. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, que, vuelvo a insistir, ella era considerada inmunda o impura ceremonialmente o ritualmente impura. Son términos que se pueden intercambiar, no hay ningún problema, pero lo que quiere decir que por ese acto, por ese alumbramiento, por esa procreación, la mujer debía de guardar, ya lo hemos leído acá, que ella iba a ser inmunda por 7 días. Al octavo día, dice, ella tenía que venir para circuncidar al niño, dice el versículo 3. Lo único que dice con respecto al niño varón, en este caso está considerando un hijo varón. No voy a explayarme más en la circuncisión, en la ley, en el pacto de estos niños, si no nos vamos a basar en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ley de la maternidad, con la ley de la maternidad. Entonces, bueno, paradojalmente, porque en la escritura hay muchas paradojas, ¿no? Mediante el parto, mediante el alumbramiento, una mujer que quedaba inmunda, también una mujer fue el instrumento que Dios usó para enviar el Salvador del mundo. Entonces, como podemos ver, no hay una ley en que diga que es pecadora o que una mujer es más inmunda porque tuvo, ¿no es cierto?, un hijo o una hija, ya lo vamos a ver, porque no dice nada, por ejemplo, en cuanto a que el niño naciera con una deformación, por ejemplo, que uno podría,
no sé, aducir de que ahí hubo algún pecado. No, aquí no tiene nada que ver el pecado. Ella es inmunda ceremonialmente y en ese periodo y en ese tiempo no podía tocar cosas sagradas, no podía acercarse al tabernáculo, no podía participar del culto, podríamos decirlo de esa manera, y tenía que cumplir una cantidad de días que ya lo dice el pasaje. ¿Cuántos días debía de permanecer alejada? 33 días, más los 7 días de la primera semana, cumple 40 días, que es lo como nosotros conocemos hasta el día de hoy, en tiempos modernos, la cuarentena. Una mujer, después que tiene a su hijo, debe de guardar una cuarentena, que el nombre lo dice, 40 días. Entonces, es sumamente importante que nosotros vayamos entendiendo cuál es el plan, cuál es el propósito, cuál es el propósito de Dios para que la mujer, ¿no es cierto?, sea apartada por este tiempo, bueno, vamos a ver si lo comentamos en este estudio, ¿no? Entonces, entendemos que significaba que ella no podía entrar al lugar del santuario. Eh, Habían en realidad muchas formas de ser impuro, no solamente cuando una mujer tenía, tenía un hijo, no. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 5, algunos versículos quiero leer acá, y nos damos cuenta que no solamente cuando la mujer tenía un hijo era impura. Aquí en el capítulo 5 dice así, mire, capítulo 5 del libro de Números. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto, así hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, no solamente eran impuras las madres que tenían a sus hijos, sino los leprosos también, los que tenían emisión de semen, ellos también estaban. También cuando la mujer tenía su periodo de menstruación, este ciclo, ¿no es cierto?, que está en la naturaleza de la mujer, también ella era impura, insistimos, ceremonialmente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los echaban del campamento, no podían estar en el campamento, no podían ellos correr el riesgo que los demás se contaminaran. Entonces, podemos decir que un poco de impureza impide que haya integridad en la persona. Un poco de impureza, tomémoslo como un principio hoy en día, que una persona cuando es impura, es inmunda, realmente afecta la integridad de esa persona. Podemos decir que un poco de pecado destruye la santidad. Si uno se permite un pecado, por muy liviano que sea, afecta la santidad suya y obviamente la relación que usted tiene con el Señor. La relación que uno tiene con el Señor es afectado, por muy pequeño o insignificante que usted crea que el pecado que comete va a pasar desapercibido. No es así. Estamos viendo y tratando un pueblo santo, porque es el requerimiento que Dios pide, porque Él es santo. Ser santo como yo soy santo en todas las áreas de su vida. Y ahora estamos hablando, ayer hablamos de la comida, ahora estamos hablando de las impurezas en el parto, Tesalonicenses 4:7, así lo dice más o menos lo que estamos mirando y lo que estamos viendo. Dice así, dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Vuelvo a leerlo. Dice así,
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué nos queda ya en este estudio que estamos observando? Que Dios es santo y requiere que su pueblo también sea santo. Entonces, un poco de inmundicia, un poco de impureza hace, ¿no es cierto?, o destruye la santidad que debe haber en cada uno de nosotros. Entonces, la mujer era, dijimos, ceremonialmente impura o inmunda por 7 días y debía permanecer 33 días purificándose, que ya dijimos hace un total de 40 días, una cuarentena. El verso 4, como decía anteriormente, el verso 4 dice que ella no podía acercarse. Ella debía, dice, permanecerá 33 días purificándose de su sangre, purificándose de su sangre. Eh, Completando la lectura bíblica que nosotros tenemos acá, ya vamos a hablar acerca de esa sangre, ¿no? De ese fluido que la mujer sufría después del parto y era totalmente normal, era normal. Eh, pero en el caso de tener una niña, dice aquí en el versículo 5, y si diese a luz hija, será inmunda 2 semanas, es decir, 14 días. 2 semanas, 14 días, el doble de el periodo que se le asignaba cuando ella tenía un hijo varón. ¿Ya? Eso se entiende. La lectura es muy clara. En estos 12 versículos no hay por dónde perderse, no hay cómo confundirse. Y de esa misma manera, ¿no es cierto? Dice aquí, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Es decir, finalmente eran 80 días. 80 días. Eran más de 2 meses que la persona estaba alejada de participar de cualquier ritual, de cualquier ceremonia, de cualquier culto. En ambos casos, en realidad, independientemente de la razón, de la diferencia, en ambos casos, al parecer, era, como hoy en día en tiempos modernos, era una licencia maternal, tanto para la que tenía que guardar los 40 días o los 80 días, era una licencia como es hoy en día, en que la mujer tenía que recuperarse, tenía que reposar, tenía que descansar, tenía que amamantar, tenía que cuidarse también, porque era un periodo en que ella tenía flujo de sangre. ¿Ah? Entonces era muy importante que la mujer no hiciera los trabajos pesados que también la mujer hacía, porque encendía el fuego, quizás buscaba leña, cortaba leña, atendía al hogar, lo limpiaba, preparaba la comida. En realidad la mujer israelita tenía mucho trabajo. Los hombres mayoritariamente se dedicaban a la guerra, tenían mucho que conquistar, mucho que cuidar su frontera. Entonces esta mujer para ella era una verdadera licencia, un descanso, un reposo y una recuperación de su organismo y de su cuerpo. Entonces era muy importante. Quizás esa sea una de tantas razones por las cuales la mujer no tenía que estar un poco aislada, ¿no? Las madres, creo que, como decía un comentarista, recibían con gusto este aislamiento de descanso y apego a su recién hijo nacido o hija nacida. ¿Ah? Tenían que amamantarlo y eso era obviamente que es muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque en esos 33 días o en ese periodo tenían ellos una pérdida de sangre. En eso también algunos comentaristas dicen que la mujer no estaba completa, como no estaba sana y estaba, ¿no es cierto?, con este derramamiento de sangre, muy incómodo seguramente, por cierto que debe haber sido muy incómodo. Hoy en día
las mujeres de este tiempo tienen muchas cosas a favor para minimizar los dolores, para retener esos fluidos, la parte higiénica, bueno, los baños que ellos no tenían en el desierto, entonces tiene que haber sido un poco complicado, ¿no? Ya hemos visto que en esta ley la sangre es muy importante. Hemos estado hablando ya durante 12 capítulos en que el tema de la sangre es muy, muy, muy importante. La sangre en el libro de Levítico toma un significado sagrado, sagrado, asociado a todo lo que es santo, a todo lo que es santo. Entonces, la pérdida de sangre podía significar la pérdida de la vida, de la vida. Una mujer, me imagino yo que sangrara como, no dejo de recordar esta mujer que tenía flujo de sangre y que había gastado tanto en médico y por suerte, por misericordia de Dios, no por suerte en realidad, porque Dios es un Dios misericordioso, ella tuvo la oportunidad y reflexionar y decir, si solo mente tocara el manto de su manto, tocara el borde de su manto, seré sana de este azote, ¿no? De este flagelo que ella sufría, sufría permanentemente. Tiene que haber tenido otras enfermedades asociadas a esa pérdida de sangre. Ella perdía la vida, porque la vida está en la sangre. Esa es una de las prohibiciones que teníamos la semana pasada, que ellos no podían comer sangre, porque la vida estaba en la sangre. En el caso de los animales es como su alma, no en nosotros, pero en el caso de los animales, la sangre es el alma de los animales. Entonces, es muy importante considerar que esa pérdida de sangre era complicada. La sangre es como símbolo de la vida, ¿ya? Es como símbolo de la vida. Una persona se hiere, se cae o es asaltada, cualquiera sea la situación, y comienza a desangrarse, es obvio que en unos pocos minutos va a morir, va a morir. Entonces es muy importante este tema que nosotros estamos tratando ahora. Eh, de igual forma, la pérdida de la sangre en el periodo de la menstruación, la mujer hacía que la mujer también ritualmente o ceremonialmente también era impura, impura. Y eso digamos, no podemos así como pasarlo por alto porque lo vamos a revisar en un capítulo lo vamos a revisar eh, en el capítulo 15 si no me equivoco. Y bueno, hay que considerar que todos los meses una mujer sana, una mujer en pleno desarrollo, casi por más de 50 años, no sé, prácticamente, todos los meses sufre este ciclo. Es impura, digamos. Todos los meses por un cierto periodo sufre este ciclo, este periodo de siete días, ¿ya? Donde ella es impura o donde ella es inmunda, como lo dijimos, eh, por estos fluidos corporales. Entonces, como el parto que está hablando acá, ¿no es cierto? La lección del capítulo 12 está asociado a la sangre, tiene mucho sentido que exista un ritual de purificación, que la mujer, ¿no es cierto?, cumpla ciertas normas, ciertas leyes y deje de ser impura y se pueda agregar a todas las actividades que tenía el pueblo de Dios relacionado con el tabernáculo y con las cosas santas de Dios. Hoy entendemos, en realidad, por la ciencia, no somos expertos, no somos ginecólogos. Debe haber en nuestras iglesias ginecólogos, matronas que conocen perfectamente este proceso, ¿no? Pero todos sabemos, por lo menos a grandes rasgos, que una vez que nace el bebé, el alumbramiento, lo siguiente que viene es la expulsión, o en algunas lecturas uno lee el nacimiento de la placenta. Pero bueno, allí donde estuvo viviendo el bebé los últimos 9 meses, ¿no? Gestándose en el vientre materno. Es la expulsión de la placenta y a partir de allí, desde ese momento, el útero, ¿no es cierto?, que fue donde fue cobijado
el útero comienza, ¿no es cierto?, en forma natural, empieza su recuperación. Tiene que recuperarse, tiene que volver a su forma habitual. El útero se prepara todos los meses para que el óvulo el óvulo pueda tener este nueva vida, ¿no es cierto? Entonces es importante que entendamos lo que está pasando ahí, el proceso que está sucediendo. Por eso que digo que en forma natural empieza su recuperación. Entonces el óvulo de la mujer al tener este contacto con el espermatozoide, empieza esta ovulación y empieza a generarse la nueva vida que durante 9 meses cobijado allí en el útero. ¿Ya? Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Para recuperarse empieza a eliminar un fluido, yo leí por ahí que se llamaba loquios, pero que es una secreción compuesta por sangre, tiene mucosidades y especialmente tiene restos del revestimiento uterino donde estuvo allí el bebé y comienza ahora a expulsarlo durante los primeros días, que a los primeros días hay una mayor frecuencia que se va eliminando lentamente mientras van pasando los días. Entonces, podemos decir que este revestimiento que fue creado precisamente para que la ovulación y el feto primero y luego el niño pudiera tener un lugar apropiado donde él se está gestando. A este se le llama el sangrado del posparto, se le llama, del cual la mujer debía de guardar entonces este aislamiento para su purificación. Estaba todo ese tiempo, estos 7 primeros días y estos 33 días, purificándose de ese sangramiento posparto. Entonces, era muy importante que tuvieran estas leyes para que ellas las pudieran cumplir, porque ahora vemos que, como dice la escritura, al nacer una niña, el tiempo de la cuarentena, podríamos decir, es el doble, porque ahora son 80 días. 80 días. El tiempo de la purificación solamente eran 44 días, eran 14 días más 66, eso nos da 80 días, era un tiempo prácticamente el doble, el doble. Perder sangre, como decía, hacía que el cuerpo no estaba completo, decían algunos teólogos, estudiosos de la escritura, eh, y por eso la mujer tenía que estar aislada. Eh, lo que sí es cierto que también hay mucho consenso, al parecer, no tiene nada que ver que al nacer una niña, la diferencia entre el niño y la niña no tiene nada que ver en que la mujer sea inferior al hombre o que la mujer sea más pecadora que el hombre. No tiene que ver, tienen que haber otras razones más poderosas que no todas las conocemos nosotros, por lo cual la diferencia de 40 a 80 días en un niño o en una niña, nosotros quizás lo desconocemos. Podemos deducir muchas cosas en realidad, pero a veces hay que tener ciertos cuidados. Sí podemos considerar algunas cosas. Lo que sí es cierto es que no hay ninguna explicación que sea enteramente satisfactoria, ¿ya? Que sea satisfactoria como en otro tipo de doctrinas, en realidad, que la misma Biblia nos da a nosotros una respuesta precisa. La Biblia se interpreta por la misma palabra del Señor, ¿ya? Entonces, como digo, no hay ninguna explicación que sea satisfactoria. Lo más tradicional, me parece que ya lo mencioné, o sostienen que tiene que ver con la caída de Eva en el huerto allí, en el huerto del Edén. Antiguamente se creía que el alumbramiento de una niña también era más difícil que el alumbramiento de un varón.
¿ah? Y que el flujo vaginal era más abundante después del nacimiento de la niña y que era más abundante y era más prolongado. Pero como digo, no hay nada en realidad, eh, mucha certeza en eso, mucha certeza, porque eso podría dar razón a que realmente cada vez que nace una niña hay más abundancia de estos fluidos, eh, y que dure mayor tiempo, ¿no? Porque se supone que dura 7 días, que a veces como que se corta, que a veces como que sigue, pero al final, en el caso de un varón, en el mínimo tiempo eran 33 días, donde la mujer tenía que estarse purificándose y cuidándose también, porque también esto podía traer algún tipo de enfermedad, algún tipo de contagio, algún tipo de infección, que en este caso la mujer tendría que acudir al médico porque es normal que esté, ¿no es cierto?, eh, teniendo estos fluidos. Es normal después del parto, no hay nada anormal. Otras personas también, otros teólogos podrían pensar que podría ser reflejado por una anticipación en la niña de una potencial madre. Eso significa que es una madre que está dando a luz a una niña que va a ser igual que ella una potencial madre. ¿Dónde está el tema allí? ¿Dónde está el tema? Que el nacimiento de una niña significa la procreación de otra mujer que tenía el potencial de dar a luz también, de dar a luz. Los hombres no son los que dan a luz, sino son las mujeres. Entonces, podríamos decir, una mujer que se convierte en inmunda, en impura, por el solo hecho de procrear, ahora está procreando o dando a luz a otra mujer que también tiene el mismo potencial el día de mañana. El día de mañana. Entonces, eso muchas veces algunos también lo consideran porque también es doble. No es solamente un periodo, como en el caso de un niño, sino que ahora es doble. Voy a decir algo que no es teológicamente, no sé, correcto, no sé cómo decirlo, pero hay una purificación por ella misma y por la bebé misma, ¿ya? Entonces, eso era muy importante, porque esa hija en el futuro experimentaría, mire, la menstruación, y como digo, que casi por 50 años sería impura ceremonialmente una vez cada mes, una vez cada mes. Entonces, en consecuencia, el nacimiento de una niña, en lo que explican algunas personas más entendidas en la materia, ¿no? En consecuencia, el nacimiento de una niña significaba que estaban implicadas dos mujeres, dos generadoras de impureza. Si uno lo mira por ese lado, son dos generadoras de impureza. Por ello necesitaban dos periodos de purificación. Tengo que ser honesto, tengo que ser sincero, que antes de leer algún comentario por ahí, yo estaba pensando justamente por qué el doble y me estaba ahí como craneando y yo sentí lo mismo, yo sentí exactamente, me sorprendí gratamente cuando leí el comentario de una persona que me imagino debe ser un erudito, un estudioso, una persona. A mí me parece muy lógico esto en realidad. Entonces, eh, hay muchas explicaciones, pero yo me quiero quedar como lo que dije, no hay nada que sea enteramente satisfactorio. Algún día lo vamos a entender, algún día lo vamos a comprender, pero es bueno considerar estos razonamientos en realidad para nuestro entendimiento. No nos aflijamos que si de alguna manera no lo entendemos todo, no debemos de afligirnos porque todas las cosas están en las manos del Señor. Y algún día, si somos fieles, vamos a entender perfectamente por qué esta diferencia entre el hombre y la mujer, que yo la veo en todas las escrituras. Yo veo que si bien es cierto, ellos son muy iguales frente a la redención, frente a la salvación, frente al precio, pero también lo vemos en toda la escritura, esta diferencia entre el hombre y la mujer. Y la mujer. Sin ir más lejos, cada vez que se contaba la gente, siempre el texto dice tantos hombres, sin contar las mujeres y los niños.
como que no eran consideradas. Pero usted no debe de pensar eso, porque no es así. Porque si algo que debemos de deberle a la mujer es que haya sido el instrumento por el cual Cristo nació, nuestro bendito Salvador, y nosotros mismos los varones somos producto de que una madre, una mujer nos tuvo en su vientre cuidándonos, que nosotros nos formásemos. Entonces, hay mucho que agradecer. Por otro lado, en la escritura nos muestran grandes mujeres, extraordinarias mujeres bíblicas que aprendemos de ellas. Sin ir más lejos, ellas fueron las primeras predicadoras, fueron las primeras que llevaron el mensaje a los discípulos que estaban encerrados, todos miedosos, y las mujeres fueron al sepulcro, volvieron corriendo diciendo: el maestro, en la tumba está vacía, el maestro no está, el maestro todavía no se le aparecía. A algunas se le apareció en el huerto y el Señor les dijo: vayan y díganle a mis discípulos que los voy a ver en Galilea. Entonces las mujeres son las que llevaron el primer mensaje. Entonces, también considerando lo que acabo de decir en cuanto a que una mujer da a luz a otra mujer y que el periodo es doble, otro teólogo también, y tiene mucha razón, que considera que cuando la impureza de la mujer o ser inmunda cuando tiene un hijo, hay que considerar que era más corto, según él, por la circuncisión que se producía en el niño solamente al 8.º día. Es decir, ella era impura y seguramente los fluidos corporales le afectaba desde el primer día después del parto, ya lo dijimos, después de la placenta, pero al 7.º día ya eso tenía que haber ido menguando cada vez más, y al 8.º día ella tenía que traer al niño para que sea circuncidado, el niño por el cual ella dio a luz. Y este niño, a diferencia de la niña, era circuncidado, y todos sabemos que la circuncisión tiene que ver con el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, que en este caso solamente, y obviamente, solamente los niños eran circuncidados. Entonces, también tiene mucho que ver para su purificación. Bueno, por hija o por hijo, debían traer, como dice la escritura aquí, un cordero de 1 año. Dice el comentario allí, bueno, el más costoso, ¿no? Lo más costoso. Entonces, también agrega aquí que tenía que traerlo como para holocausto y también para expiación. Y si realmente no tenían los recursos económicos, era una familia pobre, no humilde, aquí dice, parece que dice humilde. No, a veces una persona puede tener todos los medios y ser humilde. Y eso nos enseña la escritura, que seamos humildes, aunque tengamos ciertas comodidades, mucho más que otros, no somos pobres, no somos, y menos en el Señor, y menos en el Señor. Entonces, dice aquí, si no tiene lo suficiente para un cordero, eso significa, no es que sea humilde, significa que sus recursos económicos son más escasos, no tiene para comprar, no tiene para criar un cordero. Entonces la ley le permitía que tomara 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esa frase me gusta en realidad, como la que aparece en la parte de arriba. Y él los ofrecerá delante de Jehová, el sacerdote, no la mujer, y él lo ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. En ese caso no hay ninguna diferencia. Para ambos, para ambos. Y también sucede para aquellas personas, yo no sé si en ese tiempo existían las cesáreas, pero hoy en día los fluidos corporales después del parto, tanto en la mujer que
que tiene un bebé de forma natural o virginal, como la que tiene un bebé a través del método de la cesárea, la recuperación del útero y los fluidos corporales es exactamente igual y es exactamente lo mismo. Entonces, como podemos ver, el sacerdote lo ofrecía delante de Jehová para expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley, dice el versículo 7, para la que diere a luz. Finalmente, como decimos, nos da a entender la palabra del Señor que era muy necesario de que la mujer permanezca, que cuando estaba impura tenía que cumplir este ritual. Así lo dice quizás la segunda parte, que ya no lo vamos a tocar más allá, pero ¿qué es lo que dice? Que, bueno, María y José, María como era israelita, hebrea, estaba sujeta a la ley. Bueno, fue lo que hizo precisamente cuando Jesús nació, fue al templo y como dice la alabanza, Simeón, un anciano que esperaba ver la salvación de Israel, tomó al niño y alabó a Dios porque sus ojos, Dios le había permitido ver con sus propios ojos la salvación de Israel. Y allí, ¿no es cierto?, al octavo día Jesús fue circuncidado como todo judío, como la mayoría de ellos, como todos en realidad, desconozco hasta el día de hoy, me imagino que sí, son circuncidados, ¿ya? Entonces Dios nos bendiga en esta tarde. Esperamos que esta humilde explicación de este tema que no son fáciles, especialmente para nosotros los varones, hablar de estos temas. Somos un poco ignorantes en realidad en ese sentido. Así que bueno, Dios nos bendiga. Nos queda la próxima semana hablar acerca de la lepra y vamos a retomar entonces y después la purificación de ese leproso. Y ya dije en el capítulo 15, un Dios santo, un pueblo santo, la necesidad de purificar y no contaminar el santuario. Y estaremos hablando acerca, ¿no es cierto?, también de la impureza en la mujer por este ciclo de la menstruación y también por la emisión voluntaria e involuntaria, la emisión de semen. Que el Señor les bendiga, para el que vive toda la honra, la gloria y la alabanza.